Y ahora sí comenzamos. Esto va a ser rápido, ¿sí? Esto va a ser rápido. Realmente nos toca ver cosas que son bastante simples, ya no hay mucha complejidad. Recuerden que la última clase, pues hemos hablado de lo que era el método de ELISA. Ya saben que esto es una abreviación en inglés. Significa Enzyme Linked Immunosorbent Assay, ¿no? O sea, el nombre ya te da algo. Para empezar, vamos a utilizar enzimas, ¿sí? Vamos a utilizar una enzima. Recuerden que este método de ELISA se basa en lo que hemos hablado de los antígenos y anticuerpos. Volvamos al principio de esto. Recordemos que los anticuerpos son proteínas que produce el sistema inmunitario, ¿no? Siempre que viene un antígeno, recuerden que le hemos llamado antígeno a cualquier sustancia extraña que se meta en nuestro cuerpo. Un antígeno podría ser un virus, si quieren, este de acá podría ser un virus. Este podría ser, no sé, una bacteria, este podría ser un hongo. Y dijimos que lo que hace nuestro sistema inmunitario es producir estas proteínas. En realidad, si quiero ser preciso, tendría que decir que son glucoproteínas, ¿no? Son glucoproteínas que produce el sistema inmunitario. A ver, vamos a ver qué tan despiertos están. ¿Qué célula es la que produce a los anticuerpos, o también conocidos como inmunoglobulinas? Seguro estoy hablando solito otra vez. Me han dejado ahí a 5 metros de tu almuerzo familiar. Dainiam, qué bueno verte, Dainiam. Aquí tenemos algunos invitados que ya son futuros médicos aprobados también. Dainiam, espero que te esté yendo bien en el estudio, hermano. A ver si te quedas igual a estudiar acá. Sabes que esto se convierte luego en rocola. Y bueno, ven, estoy solo, pero bueno, de todos modos, recordemos que las células encargadas de producir anticuerpos, o también conocidas como inmunoglobulinas, son los linfocitos B, ¿sí? Ya saben que mañana tienen examen, así que más vale que estén estudiando pues lo mejor posible para tener un buen resultado, porque el primer y segundo examen de bio han estado fatales, ¿sí? Así que esperemos que este tercer examen que vamos a tomar ya esta semana pues esté muchísimo mejor, para que realmente ustedes también pues estén aprovechando este tiempo, ¿no? Yo sé que hemos comenzado con temas un poquito pasados. Han sido pesaditos, pero bueno, hay que pechar, pues hay que pecharla. No tenemos por suerte tiempo hasta fin de año para hacerlo bien. Bueno, qué bien, Deinian. Si te salió el live, claro, pues si me estás siguiendo, hermano, pero luego nos quedamos a estudiar. Yo creo que ya han comenzado ustedes genética en primer año en embrio. Anato y seguramente están comenzando igual con cabeza, creo que comienza con cabeza, no me acuerdo, o era tórax, no recuerdo ya. Pero estudiar, hermano. Esto también. Pablito, qué bueno verte, Pablito. Bueno, a ver, sigamos. Entonces dijimos, lo que buscamos con esta técnica llamada ELISA justamente es eso, ¿no? Utilizar a los anticuerpos. Recuerden que lo bueno de los anticuerpos es que reconocen específicamente su antígeno. O sea, si un anticuerpo está buscando al virus de la gripe, solamente va a encontrar al virus de la gripe, a nadie más, ¿no? Tiene que haber este encaje perfecto como si fuera un rompecabezas. Ahora, si en un futuro te infecta, no sé, una bacteria llamada salmonela, ¿no? Igual, tu sistema inmunitario tiene que producir específicamente un anticuerpo que encuentra la salmonela, ¿no? Y va a encajar perfecto. Dijimos, eso es lo bueno de los anticuerpos, que encuentran un antígeno específico. Y dijimos que este método llamado ELISA justamente aprovecha eso. Aprovecha los anticuerpos para buscar algunas moléculas específicas, y si tu anticuerpo encontró esa molécula, pues podemos finalmente realizar diagnósticos. ¿Y qué es lo mejor de ELISA? ELISA no solamente encuentra a los antígenos, ¿sí? Sino que también te va a decir cuánto de esa proteína existe, ¿sí? Dijimos que esto es lo mejor que te puede hacer ELISA. ELISA, aparte de encontrarte antígenos específicos, también te dice la cantidad que existen. Como dijimos, el método de ELISA más utilizado es el ELISA sándwich. ¿Por qué lo hemos llamado sándwich? Utilizamos dos anticuerpos monoclonales, ¿no? Dos anticuerpos que se van a unir a la proteína que estamos buscando, que será nuestro antígeno, pero en dos regiones distintas. Veamos la imagen. Recuerden que le hemos puesto igual partes, ¿no? A los anticuerpos. Recordemos que esta parte inferior de nuestro anticuerpo acá, esta hemos llamado región FC, le hemos puesto el término C porque es la región constante, ¿verdad? Y esto que funcionan como bracitos les hemos llamado la región FAP, ¿sí? La letra A ya te dice porque esto A es la parte que se va a unir justamente con el antígeno. Recordemos que si nosotros separamos las partes de un anticuerpo, finalmente nos quedarían dos regiones FAP, que prácticamente son estas dos manitos que tenemos acá, ¿sí? Pero también nos quedaría una región FC, que sería esta porción, que sería como el palito, el único palito de la letra Y, ¿no? Entonces dijimos, bien, ¿cómo funciona el mecanismo? Dijimos, en este caso hay que utilizar
dos anticuerpos monoclonales. ¿Dónde va a estar el primer anticuerpo? Miren, el primer anticuerpo, si se dan cuenta, la región FC, esta parte que tenemos acá abajo, se está uniendo al fondo de nuestra placa de muestra, ¿sí? Va a estar en el fondo del pocillo. La región FC se une al fondo del pocillo, mientras que la región SPAP ya se está uniendo con la proteína que queremos saber en qué cantidad se encuentra, ¿sí? Ahora dijimos, ¿qué es lo malo de esto? Una vez que nuestro anticuerpo se unió a nuestra proteína, dijimos que esto no lo podemos evidenciar en un microscopio, o sea, no podemos ver esta unión de anticuerpo con proteína, ¿sí? Pues utilizamos un segundo anticuerpo, y este segundo anticuerpo monoclonal es el que está llevando una enzima, y esta enzima finalmente va a generar una marca que se va a ver como un producto coloreado. Es por eso que siempre aquí utilizamos dos anticuerpos monoclonales, y es justamente por eso que le llamamos también ELISA sándwich, porque prácticamente termina siendo como un sándwich. El primer anticuerpo queda abajo como si fuera, digamos, un pan. La proteína que queremos cuantificar quedaría al medio como si fuera la mortadela, y el segundo anticuerpo monoclonal quedaría como si fuera otro pan, así como si fuera un sándwich, dos panes y al medio su mortadela, ¿sí? De ahí el nombre ELISA sándwich, ¿sí? Como dijimos, requerimos de un segundo anticuerpo monoclonal porque este segundo anticuerpo es el que está llevando una enzima, ¿sí? Una vez que ya hacemos el ELISA sándwich, ya tenemos a los dos anticuerpos. Ahora, como toda la vida, ¿qué hace una enzima? Una enzima siempre va a transformar un sustrato en un producto. Entonces, ahora a la enzima hay que darle su sustrato, y una vez que la enzima haga contacto con ese sustrato va a generar una reacción química y se va a generar un producto. Y el producto que se genera justamente tiene color, es lo que estamos buscando, ¿no? Un producto coloreado, o sea, que finalmente en nuestras muestras se genere un color. Ahora, como dijimos, ¿qué es lo que buscamos con ELISA sándwich? Pues saber la cantidad de proteína que existe. Y esto ya va a depender de la intensidad de color que se genere. Dice, la intensidad de color tiene una relación directa con la cantidad de proteína que estamos buscando. Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si hacemos un ELISA, digamos, en un pocillito, ¿no? Obviamente son pocillitos miniaturas, ¿no? Son pocillos chiquititos. Imagínense que tenemos dos muestras de dos pacientes, ¿sí? Estamos buscando una proteína, digamos, que genera una enfermedad. En este primer pocillo hacemos ELISA y se pinta, digamos que nuestro producto coloreado, digamos que genera un color rojo, ¿sí? Me estoy inventando, ¿no? Esto no siempre es así, eso ya es variable dependiendo de qué tipo de técnica utilizas, pero digamos que el producto coloreado genera un color rojo. Ahora, ¿qué pasa si del paciente 1 su muestra se ve de un color, pero no tan rojo, se ve de un color rosita, como un rosita suave? Entonces, ¿qué diríamos? Como dijimos, la intensidad del color es directamente proporcional a la cantidad de una proteína. Mientras menor sea el color, pues menor proteína hemos encontrado. Si aquí en este primer pocillito vemos un color rosadito, pues seguramente también te dice, por la intensidad del color que es tan suavita, te va a decir que se ha encontrado poco de esa proteína. Mientras que en el segundo suero, en la segunda muestra del segundo paciente, imagínense que se genera un color rojo, pero intenso. Si es súper rojo, súper intenso, automáticamente sabemos que hemos encontrado una mayor cantidad de proteína. Lo bueno de ELISA es que es muy sencillo, es muy rápido, y es uno de los métodos que más utilizamos en la investigación y en las rutinas clínicas, principalmente para hacer diagnósticos, pero no solamente diagnósticos encontrando el antígeno, sino también sabiendo la cantidad de proteína que hemos encontrado finalmente, ¿sí? Bien, pasemos al siguiente método, que va a ser Western blot, ¿sí? El Western blot, similar al ELISA, y lo que estamos buscando igual es detectar proteínas, igual utilizamos anticuerpos, ¿sí? Igual vamos a utilizar anticuerpos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces entre un ELISA y un Western blot? Si ambos están buscando proteínas y ambos están utilizando la reacción antígeno-anticuerpo. La diferencia en el Western blot es que vamos a hacer primeramente una separación de las proteínas. Hay que hacer una separación electroforética, ¿sí? Al hablar de electroforética, estamos hablando de que hay que utilizar obligatoriamente un campo eléctrico, ¿sí? Bien, les voy a explicar esto de una manera fácil. Como dijimos, ¿para qué sirve Western blot? Muy similar a ELISA, quiero detectar proteínas. También quiero saber su cantidad, ¿sí? Quiero conocer la naturaleza de esas proteínas, quiero saber cómo son esas proteínas y también en qué cantidad están. También utilizamos la reacción antígeno-anticuerpo como en ELISA, pero antes acá tenemos un paso, que es la electroforesis. Hablemos un poco de lo que es electroforesis. Bien, primero, como dijimos, estamos buscando proteínas, ¿verdad? Bien, como sabemos, las proteínas son moléculas grandes, ¿sí? Las proteínas son moléculas grandes, pero formados por monómeros pequeños llamados los aminoácidos, ¿sí?
Entonces, lo que vamos a hacer justamente es esto, empezar a estudiar o conocer un poco los aminoácidos que componen a nuestra proteína. Por si acaso, escuchen otra vez, las proteínas son moléculas grandes, pero formadas por muchos monómeros pequeños, muchas partes pequeñas llamados los aminoácidos. Y cuando empezamos a observar los aminoácidos de una proteína, nos podemos dar cuenta que existen tanto aminoácidos con carga positiva como también hay aminoácidos con carga negativa, y eso finalmente también termina generando una carga en las proteínas. Las proteínas también finalmente van a tener carga. Ahora, ¿de qué depende si una proteína tiene carga positiva o si tiene carga negativa? Una proteína va a tener carga positiva, obviamente, si una gran parte de aminoácidos van a ser positivos, es por lógica, ¿no? Mientras más aminoácidos positivos tenga una proteína, pues al final la proteína también va a tener carga positiva, o lo opuesto. Si una proteína tiene muchos aminoácidos con carga negativa, al final la proteína va a tener carga negativa. Y esto va a ser importante justamente por esto, porque dijimos, en Western Blot hay que hacer una separación electroforética. La palabra te está diciendo algo ya, estamos buscando la carga eléctrica también. Miren, como ya sabemos que las proteínas van a tener carga eléctrica, lo que hacemos en esta separación electroforética es utilizar justamente un campo eléctrico, ¿sí? En este campo eléctrico tenemos tanto un lado positivo, véanse la imagen que tenemos acá, miren, tenemos un polo positivo y un polo negativo, o sea que si yo coloco las proteínas acá, no lo voy a poner como puntitos rojos, si yo coloco las proteínas acá, colocamos nuestra muestra, las proteínas van a empezar a migrar dependiendo de su carga, ¿sí? Obviamente esto es por pura lógica, ¿no? Proteínas positivas van a ir hacia el lado negativo, o lo opuesto, proteínas negativas van a ir hacia el lado positivo, porque ya saben que siempre entre opuestos se atraen, ¿sí? Entonces, si quieren verlo de esta manera, aquí tengo el lado negativo, aquí tengo el lado positivo, ¿sí? Todas las proteínas que tengan carga positiva van a empezar a acercarse hacia el lado negativo, ¿sí? Y van a empezar a migrar, si quieres, hacia arriba. Las proteínas se van a ver finalmente así como pequeñas banditas, ¿sí? Así que las proteínas que están yendo hacia arriba serían las proteínas positivas que están yendo hacia el lado negativo de nuestro campo eléctrico. O si quieren también lo opuesto, las proteínas con carga negativa van a ir hacia abajo, donde está el lado positivo, ¿sí? Y así finalmente hacemos una separación de las proteínas. Esto es lo que caracteriza al Western Blot, ¿sí? Esto es lo que caracteriza a esta técnica llamada Western Blot, en el cual aprovechamos una separación electroforética, como la palabra dice, vamos a aplicar un campo eléctrico y las proteínas van a empezar a migrar, ya sea hacia el lado positivo o negativo, todo depende de su carga, ¿sí? Ahora, la velocidad a la cual se mueven las proteínas también varía. Esto es, si quieren, como una carrera del colegio. Por ejemplo, en el cole tienes amigos, ¿no?, que son tal vez más delgaditos, más atléticos, pero también tienes compañeros pues un poco más gorditos. Como en una carrera, ¿quién va a llegar primero a la meta? Pues seguramente el que pese menos, el que tenga que manejar menor carga, ¿no?, un menor peso, va a llegar pues mucho más rápido a la meta, mientras que las moléculas que sean o proteínas que sean mucho más grandes, ¿no?, como el gordito, va a tardar mucho más en llegar a la meta, ¿sí? Por lo tanto, dice, ¿qué tan rápido van a migrar las proteínas? Todo depende de su tamaño y su peso. Dice, van a migrar, o sea, va a decir, van a moverse más rápido cuanto menor sea su tamaño. Regla, ¿no? Regla de educación física, si quieres. Mientras menor tamaño tenga, o sea, más delgado seas, pues más rápido puedes correr. Aquí es lo mismo. Como las proteínas están migrando, pues más rápido van a ir cuanto menor sea su tamaño y su complejidad estructural, ¿sí? Así finalmente generamos una separación electroforética, ¿sí? Miren, como dijimos, para hacer esa separación también tenemos que tener un gel. Todo esto está ocurriendo en un gel. Esto que ven acá de color gris justamente es un gel llamado el gel de poliacrilamida. Como la palabra dice, poli quiere decir muchos. O sea, este gel a nivel microscópico está formado por muchos monómeros de acrilamida. Que los monómeros de acrilamida prácticamente son como estas bolitas grises que ven acá. Son como unas pequeñas bolitas microscópicas que tienen poros. Tienen como huequitos para que por ahí vayan migrando las proteínas, ¿sí? Y estos poros pues varían de tamaño, ¿sí? Y como las proteínas también tienen distintos tamaños, pues las proteínas, algunas sí van a poder meterse a los poritos, ¿no? Y van a tener que pasar por los poros, pero otras proteínas más grandotas pues no van a poder meterse a los poros y van a tener que migrar de una manera diferente. O sea, a nivel microscópico, esto es lo que está ocurriendo. Mientras las proteínas están migrando tanto a un lado como al otro lado, en realidad lo están haciendo a través de un gel de poliacrilamida, un gel que está formado por muchos monómeros de acrilamida, la palabra dice, ¿no?, poli,
quiere decir muchos, o sea, ese gel está formado por muchos monómeros de acrilamida, que son pequeños poritos, como pequeñas esferitas con poritos, y las proteínas de distintos tamaños van a empezar a migrar, ya se meterán a los poros algunas proteínas, otras no se meterán, pero eso va a generar estos retrasos, para que finalmente algunas proteínas lleguen más rápido hasta la meta, y otras pues van llegando mucho más lento, ¿sí? Bien, ahora dijimos, hemos utilizado un campo eléctrico, tienes un lado negativo y un lado positivo, ¿no? Y dijimos, ¿de qué depende si las proteínas van a ir o al lado negativo o al lado positivo? Todo depende de la carga neta que tenga cada proteína, ¿sí? Pero ojo que tomemos esto en cuenta. Aquí solamente estamos separando proteínas, si quieres, las proteínas positivas se han ido hacia arriba, hacia el lado negativo, ¿sí? O sea, las proteínas positivas están yendo hacia arriba, ¿sí? Mientras que las proteínas negativas están yendo hacia el lado positivo. Sí, ya saben, entre opuestos se atraen. Así que lo único que hemos separado acá es las proteínas de acuerdo a su carga, más que todo a su carga, ¿sí? Pero si yo quiero saber qué proteína es más grande, qué proteína es más pequeña, qué proteína es mediana, eso se convierte en un problema, ¿sí? Las proteínas van a tener distintos tamaños y cargas y van a empezar a migrar de forma distinta. O sea, lo que estamos separando primeramente es proteínas de acuerdo a su carga. Pero ahora, si quieres separar proteínas de acuerdo a su tamaño, hay que hacer una pequeña modificación, ¿sí? Si queremos separar proteínas de acuerdo a su tamaño, hay que hacer algo llamado la electroforesis en gel de acrilamida con dodesilsulfato sódico. Por si acaso, yo sé que el nombre suena asqueroso, ¿no? Qué largo. Electroforesis en gel de acrilamida con dodesilsulfato sódico, o abreviado SDS-PAGE. O sea, yo sé que el nombre es pesado, pero el nombre te dice todo. Para empezar, miren, electroforesis ya te dice algo. Estamos utilizando un campo eléctrico, ¿sí? Y este campo eléctrico, como dijimos, tiene un lado positivo y también tiene un lado negativo, ¿sí? Ahí está positivo, aquí arriba está negativo, ¿ok? Y dijimos, todo lo estamos haciendo en un gel de acrilamida. Este gel, dijimos, a nivel microscópico está formado por muchos poritos, muchas bolitas con huequitos por donde van a ir migrando nuestras proteínas. Pero ahora dijimos, lo que estamos buscando es no solamente separar por la carga proteínas positivas, negativas, sino también quiero saber su tamaño. Quiero saber qué proteínas son grandes, quiénes son medianas y quiénes son pequeñas. Para poder lograr eso, hay que agregar una sustancia llamada SDS, ¿sí? O su nombre completo sería dodesil sulfato sódico. ¿Sí? SDS, una S es por sódico, la otra S es por sulfato y la D por dodesil sulfato sódico. Una cualidad del SDS es que es un potente detergente, ¿sí? El SDS es un detergente que, primero, tiene carga negativa, ¿sí? O sea, ¿qué va a hacer este detergente? Este detergente va a obligar a que todas las proteínas también terminen con carga negativa. Aquí ya no tenemos eso de que hay proteínas positivas, otras proteínas negativas. Aquí eso ya lo anulamos. Como dijimos, ya no estamos queriendo separar a las proteínas si son positivas o negativas. Ahora queremos su tamaño. Por eso es que hay que utilizar en este caso SDS, un potente detergente, palabra clave, con carga negativa, ¿sí? Y este detergente se va a juntar a las partes que sean hidrófobas en las proteínas, ¿sí? Se une a las partes hidrófobas de las proteínas y hacen que todas las proteínas y todas las cargas se neutralicen. O sea, aquí ya no hay diferencias de carga. Todas las proteínas ahora tienen una carga neta negativa por culpa del SDS, ¿sí? Yo sé que alguien estará diciendo, no le entiendo absolutamente nada, ¿qué está hablando? Ya. Vamos a ver un video para ver esta variación llamada SDS-PAGE, ¿no? Electroforesis en gel de poliacrilamida con dodesil sulfato sódico. Y la mejor manera pues va a ser viendo un videito. A ver, veremos que este videito se reproduzca y lo analizamos, ¿sí? Lo analizamos. A ver, checaré sus mensajitos, a ver, por ahí algo interesante tenemos. Bueno, ahí nos quedamos con Pablito. Pablito, ¿cómo estás, Pablito? Espero que estés muy bien. Pues aquí estamos, te cuento, Pablito, en una clase de bio. Hemos jalado un poco del capítulo 2, que ya lo conoces un poco, ¿no? Pues re pesado el capítulo 2 y pues hemos jalado una parte para hacerlo hoy día. A ver, ahora sí, vamos a chequear nuestro videito. Bien. Miren, como dijimos, aquí tenemos todos los componentes. Aquí está nuestro gel de poliacrilamida, que es esta gelatina que ven acá de un color como gris, medio azulado. Dijimos que está formado por pequeños poros por donde van a pasar las proteínas. También tenemos un campo eléctrico. Miren, aquí tengo un par de electrodos, ¿no? Uno con carga positiva, otro con carga negativa. Y aquí está mi muestra de proteínas. Vámonos acá a la izquierda a la muestra de proteínas. Como dijimos,
Si queremos saber el tamaño de las proteínas, hay que agregar SDS, dodesil sulfato sódico. Y lo que va a hacer el dodesil sulfato sódico, miren, estamos agregando SDS, adding SDS, ¿no? Una vez que agregamos el SDS, para que se active este detergente hay que calentarlo, ¿sí? La muestra tiene que ser calentada, heated. Una vez que lo calentamos a altas temperaturas, las moléculas de SDS, que son estas que ven acá de color blanquito, lo que van a hacer es unirse a las proteínas. Miren, aquí tenemos una proteína verde, acá atrás tenemos una proteína amarilla y también una rojita. Vean que una vez que el SDS se junta con la proteína, a las proteínas también las desplegamos. Recuerden que las proteínas tienen una forma tridimensional específica, ¿no? Las proteínas están como dobladas, torcidas, ¿no? Tomando formas tridimensionales complejas. Pero el SDS las desdobla. Aparte de dar carga negativa a las proteínas, también las desdobla para que finalmente se pueda ver su tamaño real, ¿no? Porque una proteína que está todo plegada en su forma tridimensional puede parecer pequeña, por todos los plegamientos que tiene, pero quién sabe, la proteína es enorme. Por eso, si quieres saber el tamaño de las proteínas, también tienen que ser desplegadas. Para eso justamente utilizamos el SDS, ¿sí? Dos cosas va a hacer el SDS: desplegar a las proteínas y segundo, darles carga negativa. Una vez que ya están las proteínas desplegadas en carga negativa, ahora las colocamos en nuestro gel y si quieren, encendemos el campo eléctrico. Una vez que encendemos el campo eléctrico, dijimos, todas las proteínas tienen carga negativa. ¿Hacia dónde van a empezar a ir? Hacia el lado positivo. Y justamente el lado positivo es hacia abajo. Vean cómo las proteínas empiezan a caer. ¿Quién va a llegar primero abajo? Como dijimos, mientras más pequeño seas, más rápido puedes ir, ¿no? Regla de educación física. Mientras más grande seas, pues más lento vas. Vean cómo las proteínas pequeñas son las que más rápido empiezan a migrar, ¿no? Hacia el lado positivo, que sería hacia abajo, ¿verdad? Recuerden que todas las proteínas por el SDS tienen carga negativa y empiezan a migrar al lado positivo. Así finalmente en el gel, las proteínas que queden más abajo son las pequeñas, las proteínas que queden al medio son las medianas y las proteínas que se queden más arriba son las proteínas más grandes. Así finalmente, con esta variación llamada SDS page, ¿no? Electroforesis en gel de acrilamida con dodesil sulfato sódico, finalmente aquí sí podemos saber el tamaño que tienen las proteínas, ¿sí? Bien, como dijimos, cosas fáciles, ¿no? Cosas simples que ya acabamos de hablar. Dijimos, hay que desnaturalizar a las proteínas, hay que desplegarlas, parece que calentar la muestra, hemos agregado SDS, hemos puesto nuestro campo eléctrico, ¿sí? Como dijimos, como por culpa del SDS todas las proteínas tienen carga negativa, ahora van a empezar a migrar hacia el lado positivo, y esto a la velocidad a la cual van cayendo en el gel solamente depende de su tamaño. Las que queden más abajo son pequeñas, las que queden al medio son medianas y las que queden más arriba son las grandes. ¿Sí? Dijimos, cuanto más masa tenga una proteína, o sea, cuanto más grande sea, pues más lento va a migrar por el gel. ¿Sí? Bien, ahora, una vez que ya tenemos nuestro gel así, miren, así va a terminar nuestro gel, algunas proteínas más abajo porque son pequeñas, otros al medio porque son medianas, otras arriba porque son grandes. Ahora hay que empezar a reconocer las proteínas. Ahora, pónganse, quiero identificar una proteína específica. Dijimos, si queremos reconocer algo específico, aprovechamos la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Sí? Bien. Vamos a agarrar nuestro gel, así todas nuestras proteínas, y lo colocamos en un soporte más adecuado. Lo vamos a colocar en una membrana de nitrocelulosa, ¿sí? Y vamos a poner nuestro campo eléctrico. A eso le vamos a llamar blooding, de ahí el nombre, Western Blot, ¿no? Western Blot. Hacemos este blooting, como que le colocamos en esta membrana más adecuada y ahí empiezan a migrar mejor. ¿Sí? Luego hay que detectar las banditas, ¿no? Dijimos, cada bandita que te quede acá son las proteínas que ya hemos separado. Tú ya verás cuál bandita, qué proteína te interesa estudiar, y esa bandita la extraes y ya estudias proteínas específicas. ¿Sí? Western Blot, por si acaso, aunque ustedes digan, wow, qué método más increíble, estamos separando proteínas por su tamaño, ¿no? Realmente no lo aplicamos mucho en diagnósticos, en medicina, ¿sí? Al menos en el campo del diagnóstico no nos sirve mucho. ELISA, al contrario del que vimos hace rato, ELISA, que te dice cuánto de proteína también tenemos, ese es muy utilizado en diagnósticos, pero Western Blot no tanto, no se aplica tanto en diagnósticos. Lo utilizamos en investigaciones biomédicas, para descubrir y caracterizar nuevas proteínas o para estudiar algunas alteraciones de las proteínas en algunas patologías, pero tanto diagnóstico médico no se utiliza Western Blot, ¿sí? Muy rara vez lo vamos a utilizar para métodos diagnósticos. Bien, vámonos a nuestras últimas técnicas. Hablemos ahora de citometría de flujo. Esto es bien facilito, ¿sí? Esto es bien fácil. Vean acá,
Miren, pónganse que yo tengo un tejido. Ya han hablado ustedes de tejidos, ¿no? Ya hablaron de tejidos. Justamente ha sido su último examen, si no me equivoco. Ah, no, mentira. Su último examen ha sido de piel y ¿qué más era? Tejido óseo, ¿verdad? Bueno, de todos modos vamos a ver esos principios. Por ejemplo, si hablamos de la piel, pues en la piel, ¿cuántos tipos de células hay? O sea, aunque digamos la piel, pues cubre nuestro cuerpo, a nivel microscópico hay diferentes tipos de células. Seguramente puedes encontrar células basales de la epidermis, ¿no? Que tienen formas más cuadradas, ¿verdad? Cúbicas, pero los queratinocitos que están más en la superficie apical, más en la parte superficial, pues ya se vuelven más planos. Pero no solamente hay queratinocitos, también tienes melanocitos. Ahora, por debajo de la epidermis está la dermis, donde ya tienes células de tejido conectivo, vas a encontrar fibroblastos. O sea, si hablamos de la piel, realmente acá hay muchas células diferentes. No está formado solamente por un tipo de célula. ¿Qué pasa si yo quiero hacer esto? Quiero agarrar a la piel y quiero separar a los diferentes tipos de célula que existen. Quiero separar queratinocitos a un lado, quiero separar a melanocitos a otro lado, quiero separar adipocitos a otro lado. Para eso utilizamos esto llamado la citometría de flujo, ¿sí? Esta técnica nos permite analizar tanto el número, el tamaño y la forma de las células, ¿sí? Siempre que tengas las células suspendidas, al decir suspendidas es que las células ya se hayan separado entre ellas y estén en un líquido, ¿sí? Podemos empezar a separarlas de acuerdo a su tipo. Así podemos cuantificar, podemos contar diferentes tipos de poblaciones de células que existen, ¿ok? Como les dije, separamos queratinocitos a un lado, melanocitos a otro lado, o sea, fácil, ¿sí? Y así también podemos aislar una población específica. ¿Qué pasa si yo quiero estudiar solamente melanocitos? Pues con citometría de flujo me escoge las diferentes líneas celulares que existen y la que me interesa estudiar, pues yo la estudio aparte. Bien, como el nombre dice, ¿cómo hacemos citometría de flujo? Con un aparato llamado citómetro, ¿sí? El citómetro prácticamente es la imagen que tenemos acá. Primero necesitamos un sistema fluido para que las células vayan cayendo, ¿sí? Una suspensión. O sea, necesitamos un líquido donde estén las células y las células vayan cayendo poco a poco. Segundo, y lo más importante de esto, un sistema óptico de iluminación a través de un láser de argón. Miren, obligatoriamente requerimos de un láser. Lo que va a hacer este láser es que mientras las células vayan cayendo, este láser va a atravesar a las células, obviamente no sin dañarlas, pero el láser atraviesa las células y dependiendo cómo se comporta el láser con cada célula, te dice, ah, esta célula es queratinocito. Esto ya la puedes separar. Otra célula va cayendo, impacta con el láser y el láser dice, no, no, este es melanocito y ya te lo reconoce. Esto es lo bueno de la citometría de flujo, que con este sistema óptico de iluminación, que es un láser de argón, finalmente podemos empezar a separar a las células dependiendo de qué tipo sean. Obviamente lo último que requerimos sería un detector, ¿no? Un detector electrónico, que lo que va a hacer este detector, como la palabra dice, es detectar qué tipo de célula estamos viendo, ¿sí? Bien, ojo, observen esto. Miren, cuando las células van cayendo, obligatoriamente tienen que pasar por un huequito que sea muy fino. Requerimos un capilar, es decir, un huequito que sea muy fino para que las células pasen una en una. Obviamente, no pueden pasar de dos en dos, porque si, ¿qué pasa si dos células se ponen así lado a lado y ambas impactan con el láser? El láser no va a poder definir qué sería la primera y qué sería la segunda célula si están cayendo al mismo tiempo. Por lo tanto, es importante que este capilar, este tubito sea muy finito y muy delgadito para que las células caigan uno a uno en fila, ¿sí? Así el láser impacta solamente con una célula a la vez, ¿sí? Y el detector te va a decir, este es queratinocito, este es melanocito, este es célula adiposa, así. Así podemos cuantificar las células, cuántas células están cayendo y también analizar su forma y su complejidad interna, que nos diga qué tipo de células cada una, ¿sí? Ahora, vamos con principios de un láser, ¿sí? Bien, miren, cuando el láser atraviesa la célula, voy a pintarlo de color rojo, cuando el láser atraviesa la célula se van a generar dos tipos de dispersión. Al hablar de dispersión, prácticamente ocurre esto. O sea, el láser va y una vez que impacta con las células, esta luz del láser se, como dijimos antes, como que se refracta. Al decir refractar, quiere decir que este láser como que se va a dividir en luces. Va a haber algunas luces, algunos láseres que van a seguir de frente. A eso le vamos a llamar dispersión frontal, a las luces que sigan de frente, pero también tenemos una dispersión lateral, o sea que algunas luces del láser van a empezar a irse o hacia arriba o hacia abajo, hacia los laterales, ¿sí? Y esta información es justamente la que recoge nuestro detector. Nuestro detector está recogiendo todos estos láseres, ¿sí? Tanto la dispersión frontal como también la dispersión lateral. Ahora, ¿qué te dice cada una de las dispersiones? Pregunta de examen. Esto sí apréndanselo, ¿sí?
todo lo que es dispersión frontal, o sea, todos los láseres que han venido de frente, que a pesar de que te atravesado las células han seguido de frente, eso te va a decir el tamaño que tiene la célula. Toda la dispersión frontal te dice el tamaño de la célula. Si quieren, véanlo de esta manera. Cuando tú ves una persona de frente, ves qué tan alta es, ¿no? Si le ves de frente, puedes decir, ah, esta persona es chiquitita, esta persona es grande, ¿no? Así, aquí lo mismo. La dispersión frontal se relaciona directamente con el tamaño de las células. Mientras más grande sea una célula, mayor dispersión frontal también va a haber, ¿ok? Pero también se genera una dispersión lateral u ortogonal. Es decir, lateral serían estas luces, pero que se van hacia los lados, ¿ok? ¿Qué información nos da esta dispersión lateral? Esto no nos da el tamaño de las células, y nos dice qué tan complejo es el interior de la célula. Nos da toda la información del interior de la célula, ¿sí? A mayor dispersión lateral, más complejo es el contenido de la célula también, ¿sí? Ahora, ¿qué contenido puede tener la célula? Miren, aquí la imagen del texto me encanta, porque en el interior le coloca muchos gránulos. Estos gránulos podrían ser vesículas de transporte, vesículas de secreción, y mientras más contenido tenga una célula, más dispersión lateral se genera, ¿ok? Por lo tanto, cosa que tienen que saber obligatoriamente, dijimos, en esta técnica estamos hablando de citometría de flujo. Dijimos, ¿para qué sirve la citometría? Analizar el número, el tamaño y la forma de las células, ¿no? Y también para decirte la cantidad de células que existe y aislar por poblaciones celulares. Yo quiero ese tipo de células a un lado, este otro tipo a otro lado, este otro tipo a otro lado. ¿Sí? Dijimos, ¿qué es lo más importante que va a utilizar nuestro citómetro? Primero tienes que tener un capilar muy fino por donde vayan cayendo las células y pasen solamente una a una en fila para que cuando el láser impacte te diga qué tipo de célula es y qué contenido tiene, ¿sí? Dijimos, una vez que el láser impacte con la célula se va a generar dos dispersiones de este láser. Una dispersión frontal, que la frontal te dice el tamaño que tiene la célula, y una dispersión lateral, pero la lateral te dice la complejidad del contenido, la complejidad interna de esa célula. Bien, para acabar esto, ¿cuándo utilizamos esta técnica de la citometría de flujo? Pues principalmente para estudiar glóbulos blancos. Miren, cuando hablamos de glóbulos blancos, hablamos de células que nos defienden nuestro cuerpo. ¿Sí? Estamos hablando de células de defensa, que usualmente la mayor parte de glóbulos blancos se encuentran en la sangre. Pero existen hartos tipos de células dentro de los glóbulos blancos. Si quieren, en nuestro ejército que nos protege hay diferentes tipos de soldados. Tenemos, por ejemplo, los macrófagos, linfocitos B, linfocitos T, monocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, y todos son células de defensa del cuerpo. Pero si tú quieres separarlos por líneas celulares, o sea, a un lado quiero macrófagos, a otro lado quiero neutrófilos, a otro lado eosinófilos, pues usamos esto, la citometría de flujo, ¿sí? Nos va a decir tanto el tamaño de las células como también su complejidad, y así podemos separar a todos los glóbulos blancos en diferentes poblaciones. ¿Sí? Cualidades que nos pone el libro. Por ejemplo, ¿cómo son los linfocitos? Una vez que ya hemos hecho citometría de flujo, resulta que los linfocitos son células pequeñas y tienen una escasa complejidad. Si se dan cuenta, miren, linfocitos tienen menos de ambas cosas, menor tamaño, son pequeñas, y también menor complejidad. Ojo, una vez que hacemos citometría de flujo, más o menos se salen estos diagramas de puntos, ¿sí? Así es el resultado, ¿sí? Tú tienes que ver, ojo, los puntitos que observan son justamente las células que se han separado. ¿Dónde se van los linfocitos que son células pequeñas y de poca complejidad? Se van a ir al borde inferior izquierdo. Aquí se vendrían a este lado, borde inferior izquierdo. Mientras que los neutrófilos son células más grandes, más complejas en su contenido, por lo tanto se dan al lado superior derecho, ¿sí? Así es como finalmente te muestra la citometría de flujos, el resultado, así como nubes de puntitos, ¿sí? Y cada nube de puntito, miren, aquí pueden encontrar 4 nubes de puntos. Cada nube de punto es un tipo de célula que ya se ha separado. Para generar una separación más específica, si quieres separar algo con mucho mejor detalle, pues también podemos aprovechar los fluorocromos. Recuerden que los fluorocromos son colorantes fluorescentes, ¿sí? Por ejemplo, un fluorocromo muy utilizado es el isotiocianato de fluoresceína, o abreviado FITC, ¿okay? Este colorante fluorescente, este fluorocromo, pues nos va a marcar específicamente a los linfocitos B, ¿sí? Este colorante solamente va a pintar a los linfocitos B, no va a pintar ni a los linfocitos T ni a los natural killer, o abreviado NK, ¿sí? Lo bueno que este isotionicianato de fluoresceína, o FITC, solamente pinta a los linfocitos B, pero no lo hace ni linfocitos T ni NK.
ustedes ya vean, ¿no? Ya les dije, si tienen que aprender estos detalles, hay gente que puede aprenderlo muy fácil y muy rápido de manera directa, memoria rápida, pero si les dificulta esto de la memorización, créense mnemotecnias, ¿no? ¿Cómo pueden hacer encajar fit C con linfocitos B? O sea, no sé qué mnemotecnia podrían inventar. Ya saben que esto es útil, principalmente con un estudiante de medicina está comenzando a estudiar medicina. Las mnemotecnias te ayudan mucho para facilitar esto de la memorización, porque ya saben que en el examen, al menos en el examen de San Simón, las premisas están escritas. Solamente tienes que decir si es verdadero o falso, nada más. ¿Sí? No tienes que completar huecos, nada. Entonces, hacerte mnemotecnias y hacerte ideas adecuadas sirve mucho para rescatar muchas preguntas. Otro principio que ya hemos visto antes. Dijimos cómo funciona cualquier sustancia fluorescente. Toda sustancia fluorescente tiene que primero absorber luz para emitir más luz. ¿Sí? Por ejemplo, este nuestro colorante, nuestro fluorocromo FitC, absorbe luz de 490 nanómetros y emite luz de 525 nanómetros. Ya saben, la primera luz que se absorbe tiene que ser menor y la luz que se emite tiene que ser siempre mayor. ¿Sí? Si en una pregunta te quieren invertir, dice absorbe 525 y emite 490, no puede dar, ¿no? No puede absorber menos y emitir más, nunca. Siempre absorbemos luz de menor longitud de onda para emitir luz de mayor longitud de onda. ¿Sí? Bien, entonces dijimos, ¿qué es lo bueno de los fluorocromos? Que te ayudan a reconocer moléculas específicas. Por ejemplo, cuando hablamos de la sangre, hay un anticuerpo llamado el anti-CD19. A este anticuerpo lo pintamos con este fluorocromo FitC y se va a unir solamente a las membranas de los linfocitos B. No se va a unir ni a los linfocitos T ni a los natural killer. Y cuando los hagamos pasar por nuestro citómetro de flujo, podemos reconocer específicamente las células que sean linfocitos B y no confundirlos con otros linfocitos. ¿Okay? Bien, ¿qué más? Como dijimos, una vez que el láser reconoce los linfocitos B, nos va a dar FSC, SSC. Recuerden, dijimos que es esto, la F porque ha sido la frontal y la S sería la lateral. Es justamente lo que hemos hablado acá atrás, ¿no? Dijimos, hay una dispersión frontal, por este caso a la dispersión frontal le vamos a abreviar FSC, mientras que a la dispersión lateral le vamos a abreviar solamente SSC. Aquí si quieren es fácil. ¿Cómo te acuerdas cuál es la frontal? Pues la que tiene F, ¿no? Dijimos, ¿para qué servía la frontal? Para saber el tamaño de las células. Mientras que el lateral, bueno, aquí no, L no vas a tener. En inglés el lateral se dice side, ¿sí? Pero si ya sabes que el frontal tiene F, pues no necesitas crearte otra mnemotecnia, ¿no? Por obviedades tendría que ser el lateral, ¿sí? SSC. Dice, una vez que ya pasamos el láser, tenemos tanto FSC, la dispersión frontal, SSC, la dispersión lateral, y de paso también tenemos la fluorescencia, ¿sí? Como dijimos, ¿para qué utilizamos fluorescencia? La fluorescencia es para reconocer específicamente a los linfocitos B. Si solamente utilizáramos la FSC, la dispersión frontal y la lateral, lamentablemente no podríamos reconocer solo a los linfocitos B, porque para todos los linfocitos B, linfocitos T, linfocitos NK, los valores de FSC y SC es la misma, es única. Por eso es obligatorio. Si quieres reconocer solamente linfocitos B, tienes que utilizar esa fluoresceína, FitC. ¿Sí? Hay que utilizar este colorante porque si no, no vas a poder reconocer entre los tres linfocitos. ¿Sí? Bien, ¿para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve reconocer a los linfocitos B? Porque si están en demasiada cantidad y de paso son CD19 positivas, encontramos esta molécula, ese es un indicador de que esa persona tiene una leucemia. Si hay demasiado linfocito B y de paso son CD19 positivas, es un indicativo de leucemia. Obviamente existen más tipos de fluorocromos, más colorantes fluorescentes para identificar otras neoplasias, otros cánceres específicos, ¿sí? Pero si sale mucho linfocito B y de paso CD19 positivo, eso es una leucemia. También lo utilizamos para el VIH. Recordemos que el virus del VIH solamente infecta a las células que tengan el receptor CD4. Dijimos, el receptor CD4, por ejemplo, se encuentra en los linfocitos T cooperadores, o también conocidos como los linfocitos T helper. ¿Se acuerdan, no? Era el capítulo 1. ¿Sí? Pero miren, también nos sirve para esto, para poder separar solamente a los linfocitos T
que tal vez han sufrido una infección vírica. Importante también esta citometría de flujo para ver la carga vírica en los pacientes infectados con el VIH. Lo bueno del citómetro de flujo es que va a separar solamente a los linfocitos T cooperadores y ver si están ya todos infectados y ya estamos en una inmunodeficiencia, o si tal vez todavía queda en nuestro paciente linfocitos T que pueden trabajar y que pueden mantener todavía el sistema inmunitario activo, ¿sí? Dijimos, una persona infectada con VIH poco a poco va reduciendo los linfocitos T helper CD4, ¿sí? Y dijimos, mientras más baje la cantidad de estos linfocitos, más perdemos a nuestros guerreros, a nuestros soldados que nos protegen, y finalmente llegamos a una inmunodepresión, o lo que hemos llamado SIDA, ¿no? El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿sí? Por eso es muy importante también utilizar la citometría de flujo, pero utilizando un colorante fluorescente que solamente te encuentre anticuerpos anti-CD4, o sea que busquemos solamente las células que tengan receptor CD4. Esto para cuantificar cuántas de estas células sigue habiendo, cuántos linfocitos CD4 quedan, a ver si el paciente todavía tiene defensas o si está en una etapa de inmunodepresión y SIDA, y también para ver la evolución de la enfermedad. Obviamente, mientras más linfocitos CD4 estén activos, pues la infección es mucho más severa. ¿Bien? Bien. Y finalmente tenemos esto, finalmente nos van a salir, también nos puede salir un resultado como este. El resultado, escuchen bien, no siempre son nubes de partículas, nubes de células, no siempre es así, ¿sí? No siempre son nubes, también podemos ver el resultado en un histograma, o sea, así en un gráfico, ¿sí? En este caso, a la izquierda te muestran las células que no están marcadas con el colorante fluorescente, mientras que a la derecha, las que sí emiten fluorescencia, serían las que están con la marca CD4. ¿Sí? Por si acaso, no vamos a utilizar solamente un anticuerpo para detectar, ¿no? Podemos utilizar dobles o múltiples marcajes fluorescentes, utilizando diferentes anticuerpos y diferentes fluorocromos, ¿sí? Dijimos, ¿qué tipo de fluorocromos tenemos? ¿Qué tipos de colorantes fluorescentes? Está FIT-C, ya lo hemos nombrado. También está la ficoeritrina, ¿sí? Absorbe luz de 480 a 565 nanómetros y la emite, miren, la emisión siempre tiene que ser mayor, ¿sí? U otro también es la aloficocianina, que absorbe luz en 650 nanómetros, pero la emite, miren, siempre la emisión tiene que ser mayor, ¿sí? Ya saben, si ustedes ven pregunta de esto en el examen, primero verifiquen eso, que la primera luz sea menor y la segunda luz sea mayor. Si eso encaja, ahora hay que ver si los valores numerales están bien, y eso ya es memoria neta, eso ya requiere un trabajo pues mucho más pesado, ¿sí? Bien, por si acaso dijimos, para la infección por VIH, dijimos que el VIH solamente infecta a los linfocitos que tengan el receptor CD4. Pero otra cosa más que nos interesa saber es también si las células tienen una molécula llamada el interferón gamma. O sea, no solamente es ver si los CD4 están o no están infectados en una enfermedad por VIH, también hay que ver al interferón gamma. ¿Qué es el interferón gamma? El interferón gamma, lo vamos a nombrar en temas mucho más adelante, es una citoquina reguladora, ¿sí? ¿Qué es lo bueno del interferón alfa? Cuando nosotros sufrimos infecciones por virus, ejemplo VIH, si hay interferón gamma, ¿sí? Si hay ese interferón gamma, sí podemos activar a más soldados. El interferón gamma puede activar la respuesta de macrófagos y también de las células natural killer, que estos son células específicas para ir a matar invasores, ¿sí? Por lo tanto, tener interferón gamma en las células es buenísimo, porque podemos activar a más soldados del sistema inmunitario, ¿sí? Por lo tanto, aquí ¿qué estaríamos identificando entonces? Dos cosas estaríamos identificando. Primero, usamos anticuerpos anti-CD4 para encontrar a las células que van a ser infectadas por el virus del VIH. Esto te va a dar una fluorescencia verde, ¿sí? Siempre que veas fluorescencia verde, son las células que tienen el receptor CD4, ¿sí? Mientras que también tenemos anticuerpos anti-interferón gamma, ¿sí? Si estos encuentran al interferón gamma, pues te va a dar un color rojito, ¿sí? Y aquí finalmente en nuestro resultado, en el diagrama de puntos, vamos a obtener 4 nubes, ¿sí? Finalmente podemos separar 4 poblaciones celulares. Las que, miren, aquí te muestra algunas negativo para CD4, pero positivo para interferón gamma. Aquí tenemos negativo para CD4, positivo interferón, negativo ambos, positivo aquí CD4, pero negativo interferón gamma. Y miren, así tenemos finalmente, podemos separar en 4 poblaciones dependiendo o si tienen o no tienen
el anti-CD4 o si tienen o no tienen al interferón gamma. Y así podemos separar células y entender mucho mejor cómo funciona la infección por VIH. ¿Sí? Miren, los citómetros antiguos, los citómetros clásicos utilizaban solamente un láser, como la imagen que tenemos acá, un solo láser y solamente estudiamos 5 parámetros al mismo tiempo. Estudiamos la dispersión frontal FCC, estudiamos la dispersión lateral SSC y podemos utilizar 3 colorantes fluorescentes. En los clásicos solamente eso. Pero ahora hay citómetros mucho más avanzados que pueden reconocer hasta 18 fluorescencias diferentes y finalmente darte un total de 20 parámetros. O sea, los citómetros más actuales realmente analizan cosas con mucho más detalles. Así podemos encontrar características propias de cada célula, aunque sean millones de células de la muestra. En los nuevos que ya tienen más de 20 parámetros, ya podemos separar las células con mayor precisión. ¿Sí? Podemos analizar también funciones de las células, la apoptosis, que es la muerte programada, la necrosis, que es una muerte que no estaba programada. Podemos estudiar el número de mitocondrias, la cantidad de ADN, la actividad de enzimas, la presencia de metabolitos. Realmente con esta técnica podemos estudiar mucho sobre las células. Muy importante, por ejemplo, en el ramo de la hematología. La hematología es una rama que estudia la sangre, ¿sí? Estudia la sangre y sabemos que en la sangre hay muchas células diferentes. Separarlas, pues con este método es muy simple. Separamos glóbulos rojos a un lado, glóbulos blancos a otro lado, plaquetas a otro lado, y luego podemos seguir separando en más distintas líneas, ¿no? También muy importante para estudiar distintos tipos de tumores, leucemias y tumores hematológicos, para también hacer diagnóstico y también pronóstico. ¿Sí? Bien, bueno, penúltimo del día, hablemos un poquito de cultivos celulares. Esto ya lo hemos nombrado varias veces, ¿no? Lo nombramos varias veces. Recuerden que hacer un cultivo es justamente lo que ven acá en esta imagen de la derecha, ¿sí? Acá en la parte inferior. Lo que buscamos con cultivos es criar células y mantenerlas vivas en un laboratorio. Y lo bueno de mantener vivas a las células es que tú puedes ver qué función está cumpliendo esa célula, qué comportamiento tiene, qué moléculas crea en su interior y cómo se relaciona con su medio. ¿Sí? Lo bueno de hacer cultivos de células es que podemos estudiar las células tanto normales como también células tumorales, pero in vitro. Dijimos que es in vitro, pues en frasquitos de vidrio. ¿Sí? Y lo bueno de estudiar en frascos de vidrio es que tú puedes, sin dañar a un humano, sin dañar sus órganos, sin dañar sus tejidos, aquí puedes estudiar células vivas, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante? Recuerden esto, siempre que sacamos células vivas de un humano, pues estas células que hemos extraído ya no reciben sangre, no reciben nutrientes, por lo tanto estas células van a tender a morir. Lo más importante es mantenerlas vivas y para eso utilizamos un líquido rico en nutrientes que le llamamos el medio de cultivo. Este medio de cultivo ya uno lo tiene preparado en el laboratorio, ¿sí? Tampoco es que tú lo tienes que ponerle ahí comida humana, ¿no? No, estos son líquidos o como gelatinas que ya lo realizan empresas y directamente tú lo preparas en laboratorio y ya tienes tu cultivo preparado, ya sabes qué composición tiene. Obviamente vas a colocar estas células a una temperatura adecuada, a lo mejor a la temperatura más cercana, ¿no?, al humano, y también en contacto con oxígeno para que las células también se mantengan vivas. Los primeros cultivos se han hecho en el siglo XIX, ¿sí? Han sido las primeras veces que hemos creado células pero fuera de un organismo vivo y las hemos mantenido vivas en un frasquito de vidrio, in vitro. ¿Cómo funciona este mecanismo? Les muestro aquí un videito de cultivos, ¿sí? Les explico cómo funciona el cultivo y luego ya vemos la teoría, que es muy simple, ¿sí? Como dijimos, lo voy a adelantar el video. Lo primero que requerimos es esto, frasquitos de vidrio, ¿no? Como dijimos, es un estudio in vitro, ¿sí? Utilizamos diferentes materiales. Aquí no nos interesa esto sí nos interesa. Dijimos, lo primero que hay que preparar es el medio de cultivo. Miren, van a ver ahorita un líquido rosa. Ese líquido rosa que acaba de cargar en esa pipeta, justamente es nuestro medio de cultivo. Ese líquido rosa es rico en nutrientes para que las células se mantengan vivas una vez que fueron extraídas. Ahora nos toca extraer células vivas. No les voy a mostrar de un humano vivo. Vamos a utilizar un embrión de pollo. Miren, ahí tenemos un embrión de pollo. Prácticamente es como el huevo que comemos todos los días, solamente que este es un embrión más desarrollado. Obviamente todavía pollito no es. ¿Qué es lo que vamos a cultivar de este embrión de pollo? Pues queremos cultivar tejido cardíaco, o sea, queremos cultivar células de corazón. Por lo tanto, hay que quitar las partes que nos sirven, le quitamos las alas, le quitamos la cabeza y pues con bisturí y diferentes instrumentos separamos un poquito de tejido cardíaco. Una vez que separamos tejido de corazón,
picamos un poquito las células y este líquido rico en células lo colocamos en el medio de cultivo. Como dijimos, hay que incubarlo a una temperatura, a una humedad y con oxígeno, dióxido de carbono y el aire que necesita, ¿no? Para eso tenemos así incubadoras específicas. Son como refrigeradores, pero no solamente enfrían, ¿no? Al contrario, mantienen más caliente, mantienen temperaturas ideales y medios ideales para que esas células se puedan seguir multiplicando en nuestro cultivo, ¿sí? Y luego toca monitorear. Todos los días hay que ver al microscopio a ver si las células están vivas y si están vivas, si están multiplicando. ¿Sí? Si las células se están multiplicando y dividiendo, pues perfecto. Miren, aquí tenemos cada día, miren cómo la cantidad de células cada día va aumentando. Como dijimos, hemos cultivado músculo cardíaco, tejido cardíaco. Lo que yo quiero ver es si todavía tiene la función de corazón. Y miren que tiene función de corazón. Vean este latido, ¿no? Vean esa automatización de las contracciones de las células. Aunque no sea un corazón, es tejido cardíaco, cultivado en un laboratorio. Miren ese latido cardíaco. Es lo bueno de los cultivos de células. Las células van a mantener su función primordial. Las células todavía se especializan y todavía mantienen una función. Y eso es lo más útil de los cultivos, poder estudiar la fisiología, las funciones de las células mientras están vivas. ¿Sí? Sigamos. ¿Cuántos tipos de cultivo existen? Pregunta de examen, ya saben, siempre que te coloca clasificaciones, ¿no? Este es esto, esto es esto, siempre hay que aprender, porque lo más fácil para una persona que hace preguntas en un examen es mixearlo, ¿no? Cambiarlo, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de cultivos, los cultivos primarios y las líneas celulares, ¿sí? A ver, voy a chequear el chat un cachín, a ver, veamos si hay novedades. Ciclofosfamida 666, este nombre... No sé, si me hace familiar. ¿Quién se puede colocar algo así con fármacos? Puede ser Hernaldo. No sé por qué se me hace que es Hernaldo. Si eres tú, Hernaldo, avísame. Si no eres, igual bienvenido. Bueno, le daremos más avance a esto. Bien, como dijimos, cultivos existen dos tipos. Están los cultivos primarios y las líneas celulares. ¿A qué le llamamos cultivo primario? Mire, esto es fácil. Cultivo primario es ese cultivo de células que hemos sacado directamente del paciente, como lo que hemos hecho ahorita, de un animal, ¿no? En este caso hemos hecho de un animalito que era un embrión de pollo, hemos sacado directamente células de músculo cardíaco y eso directamente lo hemos cultivado. A eso le llamamos cultivo primario. Muy importante para observar las características de cada órgano y de cada tejido. Hemos acabado nosotros, por ejemplo, de cultivar músculo cardíaco y latía, se movía, tenía ese movimiento automático. ¿Sí? Muy útil para los que hacen ingeniería de tejidos, para estudiar los tejidos de manera independiente. ¿Sí? También, ojo, estos cultivos también nos sirven para tratar algunas enfermedades. Por ejemplo, cuando una persona sufre un infarto del corazón, un infarto de miocardio, muchas células pueden llegar a morir. ¿Sí? Y lo malo de las células del corazón, las células del músculo cardíaco, estas células no se pueden dividir, al menos en un humano vivo, en un humano así in vivo, estas células no se pueden multiplicar. Por eso cada vez que una persona sufre un infarto de miocardio, puede perder parte del tejido cardíaco y perder un poco de la función del corazón. O sea, prácticamente ese corazón que es como una bomba, en cada infarto va perdiendo un poco de sus funciones. ¿Sí? Lo mismo encontramos en lesiones del hígado, lesiones hepáticas. Entonces, ¿para qué nos serviría un cultivo primario? Un cultivo primario nos puede servir para esto. ¿Sí? En un medio de cultivo, con las moléculas adecuadas, el músculo cardíaco sí puede multiplicarse. Ojo, escuchen otra vez. Dentro del humano vivo, músculo cardíaco no se multiplican sus células, pero en un medio de cultivo adecuado sí podemos lograr que estas células se multipliquen. Así lo podemos utilizar, por ejemplo, para personas que sufrieron infartos, que han perdido gran parte del tejido muscular, lo podemos reemplazar por células sanas que han sido cultivadas. Y estas células, las de cultivo, lo hemos sacado del mismo paciente. Y esto es bueno, porque cuando tú quieres poner células de otra persona, o sea, si yo quisiera poner un poco de músculo cardíaco a mi paciente infartado, pero de otra persona, su sistema inmunitario va a reconocer que no son sus células y lo van a atacar. Lo bueno de un cultivo es que yo puedo sacar células de mi mismo paciente que sufrió infarto, esas mismas células de él, cultivarlas y van a tener las mismas características de las células propias de esa persona, para que no existan estos rechazos cuando hacemos trasplantes. Muy importante también cuando tratamos pacientes quemados. Cuando un paciente quemado sufrió quemaduras en gran parte de la piel, porcentajes grandes, también podemos hacer cultivos de piel. Podemos crear grandes láminas de piel en muy poco tiempo y así pues de gran eficacia podemos reimplantar estas láminas de piel y así cubrir las partes que estaban quemadas, y como la muestra viene del mismo paciente, pues no va a haber un rechazo en el trasplante.
¿sí? Como dijimos, existen dos tipos de cultivos, ¿no? Están los cultivos primarios y también tenemos a las líneas celulares, ¿sí? Hablemos de las líneas celulares. ¿Qué es las líneas celulares? Las líneas celulares es cuando nuestro cultivo ha logrado una capacidad ilimitada de multiplicación. Escuchen bien, ¿qué es una línea celular? Una línea celular es cuando tu cultivo primario, dijimos, ¿qué es el cultivo primario? Ese que hemos sacado directamente de un humano, de un animal, y lo hemos cultivado directo. ¿Sí? ¿Cómo conviertes tu cultivo primario en una línea celular? Es cuando estas células adquieren una capacidad ilimitada de multiplicación. Esto hay que tomar en cuenta. Las células en cultivo no viven para siempre, al menos el cultivo primario, ¿sí? El cultivo primario tiene un límite de tiempo. Esas células, digamos, si quieres, van a vivir una semana, 2 semanas y luego se van a morir. No se van a multiplicar de manera infinita. Mientras que una línea celular ya tiene una capacidad ilimitada de multiplicación y de paso es una línea pura, o sea, solamente tienes un tipo de célula cultivándose en tu laboratorio. Los otros tipos de células no están contaminando nuestro cultivo, solamente tienes un tipo de célula y de paso estas células ya se multiplican de manera indefinida, ¿sí? Tienes una fuente ilimitada, van a dividirse para siempre y de paso es homogénea. Homo quiere decir iguales, ¿sí? Que tenemos el mismo tipo de célula multiplicándose miles de veces. Y ahí podemos estudiar cómo es la actividad dentro de cada célula, podemos estudiar la replicación, la transcripción, cómo se crean proteínas, el ciclo celular, la diferenciación y cómo se especializan las células, cómo interactúan células con células y también hacer estudios genéticos, ¿sí? Ojo, como dijimos, las células del cultivo primario no son infinitas, no viven para siempre, ¿sí? Mientras las células sean normales, pueden dividirse solamente un número finito de veces. Por si acaso, si dijéramos infinito sería para siempre, pero finito quiere decir que tienen cierto límite. Es que nuestras células también envejecen. A ese envejecimiento de las células llamamos senescencia. O sea, nuestras células pueden multiplicarse cierta cantidad de veces, pero nunca para siempre. ¿Sí? A esa vejez de las células le llamamos senescencia. Una vez que una célula llega a la senescencia, ya no puede dividirse más. Y aquí los científicos se preguntaban eso. ¿Por qué sus cultivos primarios no duraban para siempre? O sea, ¿qué hace que envejezcan las células? ¿Qué es lo que pierden las células para que dejen de dividirse? Y si no se dividen, pues al final tu cultivo, todas las células mueren. Dicen, esto es por el acortamiento de unas estructuras llamadas telómeros. ¿Sí? Esto lo vamos a hablar en un montón de capítulos. Los telómeros, por si acaso, son los extremos que encontramos en cada cromosoma. ¿Sí? En esta imagen que tienen, por ejemplo, ustedes acá a la izquierda, los telómeros están marcaditos de color azul, ¿sí? O celestito. Miren, al borde, al extremo de los cromosomas tenemos esto llamado los telómeros. Ahora, aquí está el detalle. En nuestras células somáticas, o sea, en las células humanas que forman nuestro cuerpo, cada vez que nuestras células se dividen, el telómero se va cortando, ¿sí? Cada vez que tus células se dividen, no sé, cuando eras niño se dividían, en tu niñez, en tu infancia se dividían, en la adolescencia pueden todavía dividirse, pero una vez que llegues a la adultez, que ustedes ya están muy cerca de la adultez, ¿no? Deben estar entre sus 17, 18, 19 años, pero una vez que llegues a la adultez, muchas células van a perder estos telómeros, van a perder esos extremos. Y una vez que se pierdan los extremos, una vez que perdamos los telómeros, entramos a la senescencia. Esa célula ya se considera vieja y esa célula ya no va a ser más división. Recordemos que nuestro cuerpo se mantiene joven justamente por la renovación de las células. Cada vez que en un órgano hay una célula muy viejita, matamos a la célula vieja y la reemplazamos con células nuevas. ¿Hasta cuándo pero ocurre este reemplazo? Hasta que las células entran en senescencia. Una vez que las células pierden los telómeros por las divisiones que ya han hecho, ¿no? Ya han hecho división, perdieron telómero. Una vez que se pierde el telómero, la célula ya no puede dividirse más. Y esta célula viejita, desgastada, ya no puede ser renovada y poco a poco eso genera una pérdida de función, o bueno, una disminución de función en órganos que al final va a terminar con una pérdida de función de ese órgano, si quieren. En un niño pequeño, pues yo creo que las células renales y las células hepáticas están en constante división, reemplazando células viejas por nuevas y estos órganos se mantienen renovados. Pero en un ancianito hemos perdido a los telómeros, hemos perdido los extremos, ya no hay división y se empieza a acumular células viejas. ¿Sí? Y estas células viejas ya no trabajan bien, terminan generando una pérdida de función del órgano y finalmente cuando muchos órganos se pierdan sus funciones, ya no haya más división, no haya más renovación, finalmente esto va a llevar a la muerte de una persona. Ahora, aquí está la pregunta.
¿Por qué perdemos los telómeros? Es que en nuestras células se inactiva una enzima llamada telomerasa. Por si acaso, ¿cuál es la función normal de la telomerasa? Su nombre te lo dice. La telomerasa, asa, es una enzima, ¿no? Asa es una enzima. Y esta enzima se encarga de cuidar a los telómeros. Mientras tengamos telomerasa activa, ¿sí? Mientras esta enzima esté activa, mantenemos a los telómeros, que son los extremos de los cromosomas, y mientras mantengamos los telómeros, la célula se va a seguir dividiendo. Pero, en nosotros los humanos, mientras más viejos nos hacemos, ¿no? Mientras más años pasan, más se inactiva la enzima telomerasa. Y cuando la telomerasa se inactiva, ya no hay quien recupera los telómeros, poco a poco los perdemos y llegamos a la etapa llamada senescencia, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo conseguimos una línea celular? Dijimos, ¿qué caracteriza a las líneas celulares? Dijimos, estas células tienen que tener una capacidad ilimitada de multiplicación. O sea, prácticamente este cultivo no tiene que morir nunca. Tienes que garantizar que estas células se dividan para siempre. ¿Cómo logramos una línea celular? ¿Cómo podemos hacer que una célula se vuelva inmortal? Pues eso es haciendo modificaciones genéticas, ¿sí? Podemos modificar genéticamente a las células del cultivo para que ahora se puedan dividir, pero de manera ilimitada, por obviedad. ¿Cómo podemos lograr esta inmortalización de las células? Pues agregando más telomerasa. Podemos introducir el gen de la telomerasa en las células para que se siga produciendo esta enzima, sigamos manteniendo los telómeros y siga la división. O también podemos optar por esto, por inactivar algunos genes. Por ejemplo, podemos inactivar a un gen llamado P53. Lo que hace P53, lo vamos a ver más adelante, lo que hace P53 es, primero, cuidar el ADN de nuestras células, ¿sí? Pero cuando P53 ve una célula que tiene daños en su ADN o tiene algún tipo de daño o un tipo de lesión, lo que hace P53 es matar a las células, ¿sí? P53 activa mecanismos de muerte celular. Pero yo no quiero que las células mueran, ¿no? Dijimos, en mi cultivo, en este caso, yo quiero que estas células sean inmortales, entonces hay que inactivar a esta proteína P53, porque si está activa P53, va a empezar a matar a las células que estén dañadas. Yo no quiero matar a nada, quiero que todo se mantenga vivo. Por lo tanto, ¿cómo podemos crear líneas celulares y que estas células sean inmortales? Introduciendo el gen de la telomerasa para mantener a los telómeros y mantener la división, o también podemos inactivar al gen P53. Si lo inactivamos este gen, ya no va a matar células, ¿sí? Pero ¿qué es lo más fácil que han visto los científicos? Los científicos han dicho, oye, ¿y si mejor cultivamos células tumorales cancerosas? ¿Qué es lo bueno de una célula tumoral o cancerosa? Que esta célula ya es una célula que se multiplica de manera indefinida. Ya es una célula que tiene alteraciones genéticas. No es normal una célula tumoral. Esta célula tumoral ya tiene daños y ya está haciendo que esta célula se divida de manera indefinida. Así que si yo quiero lograr una línea celular, un cultivo que sea para siempre, mejor si comienzo directamente de células tumorales. Es más sencillo hacer eso. Y aquí ya hay los daños en el ADN, y hay las alteraciones genéticas, y la célula ya está lista para multiplicarse de manera indefinida, ¿sí? Bien, aplicaciones de los cultivos, como dijimos, mientras mantengamos células vivas en un laboratorio, podemos ver su funcionamiento, podemos ver sus comportamientos, podemos sus reacciones. Perfecto los cultivos para profundizar la fisiología de las células, podemos estudiar mejor cómo funcionan. También muy importante para la virología, para el estudio de virus. Recordemos que los virus solamente van a infectar células vivas, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es cultivar células vivas en un laboratorio y luego infectarlas con virus para ver cómo se replica el virus, qué daño generan las células, cuántos virus se van a producir en cuánto tiempo. O sea, nos sirve mucho. En la virología aprovechamos células eucariotas en cultivos y estos van a ser el sustrato perfecto, la comida perfecta para que los virus se puedan replicar. Muy importante igual para estudiar vacunas, para probar vacunas y ver que realmente las vacunas estén destruyendo a los virus, ¿sí? También podemos utilizar anticuerpos monoclonales y estudiar sobre la inmunología. Hemos hablado, ¿no?, ya de monoclonales, ya hemos hablado de estos cultivos donde hemos fusionado linfocitos B con células tumorales, ¿verdad? Para conseguir una célula B que viva para siempre y que produzca para siempre anticuerpos y podamos estudiar en un laboratorio, o sea, cosas prácticas que ya hemos hablado antes, ¿sí? Y último del día, centrifugación.
¿Sí? A ver, recordemos algo aquí básico, recordemos que una célula pues tiene muchos componentes en su interior. Si hablamos de orgánulos, por ejemplo, en las eucariotas podemos encontrar al núcleo, al Golgi, lisosomas, la membrana, mitocondrias, retículo endoplásmico, ¿no? O sea, realmente componentes hay un montón. Pero ¿qué pasa si yo quiero separar yo? Yo quiero separar solamente núcleos a un lado, solamente quiero núcleos porque quiero estudiar solamente este orgánulo, o solamente quiero separar peroxisomas a un lado para estudiar este orgánulo. Miren, si queremos separar a los orgánulos de la célula y estudiar uno por uno de manera independiente las funciones, para eso justamente utilizamos la centrifugación, ¿sí? Si queremos separar los componentes de una célula, la centrifugación va a ser una técnica ideal. A ver, vámonos a esto. Primeramente, ¿qué pasa si yo, voy a poner un ejemplo, qué pasa si yo quiero estudiar solo mitocondrias, quiero estudiar solamente a las mitocondrias de las células? Pues lo primero, tienes que tener células en un cultivo, obviamente ya en tu laboratorio tienen que estar las células preparadas, listas. Y recordemos que las mitocondrias pues van a ser orgánulos que van a estar dentro de la célula, ¿no? Aquí va a haber una mitocondria, aquí va a haber otra mitocondria, aquí va a haber otrita. ¿Qué es lo que hay que hacer para liberar primeramente a las mitocondrias? Si quieres liberar a estas mitocondrias, lo primero que tendrías que hacer es romper la membrana plasmática. Recordemos que todas las células están cubiertas por su membrana plasmática, que es una cubierta protectora, ¿sí? ¿Cuál es uno de los métodos más usados para romper la membrana y que se liberen los orgánulos? Y una vez liberado el orgánulo, pues puedas estudiarlo a detalle. Una de las técnicas más usadas es el choque hipotónico, ¿sí? A ver, ¿qué es un medio hipotónico? Como les dije, esto lo vamos a llevar justamente en el siguiente capítulo, o sea, que nos toca desde mañana, el capítulo 3, que es membrana. Aquí ya vamos a empezar a hablar un poco de esto. Miren, un medio hipotónico es un líquido, si quieres, es un fluido donde hay una menor cantidad de solutos. Si quieres, la palabra dice hipo. ¿Qué significa hipo? Poco. ¿Sí? Hipo quiere decir poco. Hiper significa que hay mucho. En un medio hipotónico hay una baja o una menor cantidad de solutos, ¿sí? A ver, ¿cuál es el detalle? Cuando tú colocas una célula en medio hipotónico, como hay poquitos solutos en ese medio hipotónico, eso provoca que el agua empiece a meterse al interior de la célula. ¿Sí? Escuchen bien, siempre que metes una célula a un medio hipotónico, el agua empieza a ingresar al interior de las células. Y esto funciona como un globo. ¿Sí? Mientras más agua entre la célula, cada vez se hincha más, y como un globo de carnaval, en algún punto ingresa tanta agua que la célula termina rompiéndose. Y esto no está mal, eso está bien, porque una vez que se rompa la célula, libera todo su contenido, y en este contenido justamente va a estar las mitocondrias que queremos estudiar, ¿no? Aquí va a estar seguramente la mitocondria que queremos estudiar, y así podemos estudiar este orgánulo por separado. Por lo tanto, volvamos atrás. Dijimos, ¿qué es lo que queremos buscar? ¿Qué es lo que buscamos como objetivo en la centrifugación? Lo que buscamos en la centrifugación es separar a los orgánulos de la célula para poder estudiarlos por separado. Yo quiero conocer la composición química y la función de cada orgánulo, pero por separado, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Hay que separar los orgánulos del resto. Hay que conseguir núcleos a un lado, retículo a otro lado, Golgi a otro lado, mitocondria a otro lado, todo separado, ¿sí? Para eso, ¿qué hacemos? Meramente rompemos la membrana plasmática de las células para que todos los orgánulos se liberen. Dijimos, ¿cómo rompemos la membrana? Una de las técnicas más usadas es el choque hipotónico. Colocamos en un medio hipotónico un líquido que tenga una menor cantidad de solutos. Eso provoca que el agua empiece a ingresar al interior de las células. Poco a poco la célula se hincha y finalmente se rompe. Una vez que la célula se rompe, pues libera todo su contenido, ¿sí? Y este sería todo el contenido, ¿ok? Este sería el contenido de nuestra célula liberado. Si se dan cuenta, ¿qué tenemos acá? Aquí tienes núcleos, ¿no? Le voy a poner N. Aquí tenemos núcleos. Estos chiquititos son mitocondrias. Estos que se ven más larguitos, pues podrían ser restos del retículo, restos del Golgi. Y estas bolitas redonditas podrían ser lisosomas, pero, o sea, diferentes orgánulos, ¿sí? Una vez que ya hemos roto la membrana de la célula, se libera todo el contenido, pero este contenido sigue mezclado. Por si acaso, el choque hipotónico no es el único método que tenemos para romper membranas. Hay muchos métodos diferentes para romper membranas. Por ejemplo, tenemos presión. Miren, podemos ejercer presión así como con un émbolo que aplasta, ¿no? Como un martillo aplastando células. También podemos utilizar el ultrasonido, que el ultrasonido son como ondas de sonido. No sé si alguna vez se han parado al lado de un parlante grande en alguna fiesta, en alguna kermés de sus coles o algo así. Si te paras al lado de un parlante,
tan fuerte sale el sonido que genera una vibración, ¿no? A eso le llamamos prácticamente ultrasonido. El ultrasonido es eso, la fuerza que ejerce el sonido y que genera vibración. También podemos aprovechar este ultrasonido, vibración de alta frecuencia, para también romper las membranas. Podemos utilizar presión, podemos utilizar choque hipotónico, pero hay muchas maneras de romper a la membrana de las células y que se libere el contenido. Como dijimos, una vez liberado el contenido, ¿cómo está todo? Todo está mezclado. Ahora toca separar en partes. Y aquí entra directamente la centrifugación. ¿Cómo funciona la centrifugación? Primero, ¿cómo llamamos a este líquido que ha salido después de romper la membrana? ¿Cómo llamamos a este líquido donde tienes todos los componentes mezclados? A esto le vamos a llamar homogeneizado. ¿Sí? El homogeneizado típico, o sea, lo típico después de romper membranas, es que aquí tengas todo mezclado, orgánulos, componentes de la célula, macromolécula, pero todo está mezclado. Si quieres separar en partes, ahora toca la centrifugación. ¿Qué hacemos en la centrifugación? Agarramos ese homogeneizado y lo colocamos en un tubito de ensayo, en un tubito de vidrio, y luego lo colocamos a una máquina llamada centrifuga. ¿Sí? Esta máquina lo único que hace es girar, pero gira rápido, gira rapidísimo. ¿Sí? Se generan fuerzas de gravedad extremadamente fuertes por la rapidez con la que está girando. Y una vez que centrifugamos, algo aparece al fondo. Miren, todo lo que estaba mezclado, pues ya no está del todo mezclado. Algo se ha ido al fondo. A esto que se fue al fondo le llamamos sedimento. ¿Sí? A esto le llamamos sedimento. Y a lo que queda arriba flotando, les voy a mostrar acá en esta imagen, miren, lo que se va al fondo le llamamos sedimento, y el líquido que queda flotando más arriba con componentes más chiquititos le llamamos sobrenadante. Si ustedes observan esta imagen me encanta porque te lo dice todo en la imagen te dice todo, solamente que tienes que analizarla a detalle. Miren, si vemos este homogeneizado, esta mezcla de todo, vean, ¿qué es lo primero que se ha sedimentado? Vean, en la primera centrifugación, miren, se han ido abajo las moléculas que son más grandes y más densas. Miren, justamente las verdes son las más grandes. Eso es lo que va a hacer la centrifugación. Moléculas más grandes y más densas experimentan más fuerza de gravedad cuando la centrifuga está girando y eso hace que se sedimente. Miren, en el primer sedimento, lo verde se ha ido al fondo porque es lo más grande y más denso. Ahora, ¿qué pasa si nosotros con una jeringuita, se los voy a intentar dibujar a ver, ¿qué pasa si con una jeringuita así nos venimos al fondo y absorbemos este contenido? Miren, si absorbemos esto del fondo, ¿qué vamos a conseguir en el primer sedimento? Células enteras. Yo sé que alguien dirá, pero doctor, ¿no hemos roto la membrana? No siempre la membrana se va a romper, ¿sí? No siempre la membrana se rompe. Alguna célula puede quedar entera y va a salir en el primer sedimento. También en el primer sedimento podemos encontrar núcleos, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos con el sobrenadante? ¿Qué hacemos con el líquido que quedó ahí arriba? Hay que centrifugarlo otra vez. Ahora, de este sobrenadante, de este líquido que quedó, ¿quién sería el más grande y denso ahora? Pues las bolitas rojas. Y se forma un segundo sedimento, ¿sí? Luego hay que centrifugar otra vez, se forma un tercer sedimento y finalmente una más y se forma el cuarto. Así es como funciona la centrifugación. Hay que ir centrifugando varias veces para ir separando los elementos que tiene la célula, ¿sí? Por lo tanto, dijimos, ¿cómo funciona la centrifugación? Pues gracias a esta máquina llamada centrifuga. Dijimos que buscamos con la centrifugación, que esta máquina gire rapidísimo y que algún elemento se vaya al fondo. Dijimos, ¿cómo llamamos a lo que se va al fondo? Sedimento. Y todo depende de la fuerza de gravedad que está sufriendo, ¿sí? Ahora, por si acaso, ¿por qué es importante utilizar esta máquina centrifuga? ¿No podrían ir los elementos por sí solitos al fondo? La verdad, escuchen bien, la verdad, si no utilizamos centrifuga, también algunos elementos van a formar sedimento. El problema es que sin una máquina de centrifuga, la velocidad de sedimentación es muy lenta. Que los elementos se vayan al fondo va a tardar muchísimo tiempo. Para eso utilizamos esta máquina llamada centrifuga, para aumentar mucha más la fuerza centrífuga y que esta separación también sea mucho más rápida, ¿sí? Ojo, dijimos, ¿cómo funciona esta máquina? Simplemente gira rápido. Si quieren, vean esta imagen acá, ¿sí? Mientras más rápido gira, pues más fuerza se genera. ¿A qué llamamos fuerza centrífuga? El nombre lo dice. Esa es la fuerza que está saliendo del punto central, ¿sí? Si quieren, si esta máquina va girando rápido, la fuerza centrífuga, miren, como lo que está en esta imagen, la fuerza va a obligar a que algunas partículas se vayan aquí, ¿no? Ahí al fondo de este tubito o hacia este lado. Aquí, al fondo del tubo. A esta fuerza que va alejándose del centro, escapando del centro, llamamos fuerza
centrifuga, porque está fugando del centro. Y dijimos, para esto requerimos una máquina que gire rápido. Esta máquina tiene que tener un rotor, ¿sí? Tiene que tener un rotor que gire rapidísimo. Y eso va a empezar a separar los elementos, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es la fuerza centrífuga? Es esta fuerza que sale del centro de nuestro rotor, ¿sí? Ahora, ¿cuánta fuerza se genera? Eso depende. Denme un cachito. Uy, se me está cortando esto. A ver. Denme un cachito, chicos. Voy a contestar una cosita. Y ahorita continuamos con esto. Le voy a poner una pausita. Ya, ahora sí, seguiremos. Le daremos fin. Esto ya es lo último. A ver, ¿qué dice? Ciclofosfanida me descubrió. Claro, pues te he descubierto, Hernaldo, eso sabía. Esos nombres son solo tuyos. ¿Cuál más había? Otro nombre que te pusiste era polimerasa. Y no me acuerdo cuál más, pero sí. A ver, dice Crispita pregunta, ¿el examen de mañana será todo el tema 2 o desde microarrays y microchips? Solamente desde microarrays y microchips, ¿sí? Cada examen es solamente de lo que hemos llevado en la semana. Ah, exacto, era anfoteresina B, verdad. Pero Crispita es solamente desde microarrays y microchips hasta el final del capítulo. Ya no entra todo lo anterior, no entra, pero igual tienen que estar echándole un ojo. Ya saben que este capítulo es pesadito y para manejarlo a la perfección a nivel de que estemos en diciembre hay que repasarlo de manera constante, ¿sí? Le daremos fin. Bien, como dijimos entonces, lo que aprovecha esta máquina centrífuga es justamente eso, la fuerza centrífuga, ¿sí? Cuando esto va girando rápido, la fuerza que se genera hace que las partículas vayan yendo hacia afuera, hacia el fondo de nuestro tubo. Y aquí justamente en el fondo del tubo, finalmente alguna sustancia va a formar el sedimento, ¿sí? Por lo tanto, hay una fórmula, lamentablemente hay una fórmula, pero no vamos a hacer ejercicios por si acaso. Ya saben que aquí en medicina no les van a pedir una calculadora para llevar el examen, nada. Pero el concepto hay que saberlo. ¿Qué es la fuerza centrífuga? La fuerza centrífuga es la fuerza que se genera por la velocidad a la cual da vueltas nuestro rotor, más la distancia que se genera con respecto al centro de rotación. Mientras más distancia tengas, si quieren desde acá, mientras más distancia haya desde el centro del rotor hasta el fondo del tubo, más fuerza también se va a generar, ¿sí? Por lo tanto, la fuerza centrífuga de una partícula es proporcional a la velocidad a la cual está rotando nuestro rotor, más la distancia con respecto al centro de rotación. Esta distancia lo medimos en centímetros. Y tenemos aquí una fórmula, ¿sí? Tenemos la fórmula de la fuerza centrífuga relativa, ¿sí? O abreviado le podemos poner RFC, ¿sí? Relative Centrifugal Force, en inglés, ¿no? O si quieren, se van de atrás para adelante, la F, fuerza, la C, centrífuga, la R, relativa, ¿sí? Bien, ¿por qué utilizamos este número 1,119? Es una constante de aceleración gravitacional, ¿sí? Luego, el resto tú le colocas la distancia que haya desde el centro de tu rotor hasta el final del tubo, tú lo colocas en centímetros y la velocidad a la que rota tú también lo eliges. En esta máquina tú configuras eso, ¿ok? Ahora, a ver, ¿qué pasa si te colocan que la fuerza centrífuga relativa RSF, ¿qué te colocan si es 500 por G? ¿Qué te quiere decir 500? Que la fuerza centrífuga que se está generando es 500 veces más fuerte que la gravedad, ¿sí? Un resultado de 500 G en fuerza de centrifugación relativa te está diciendo que la fuerza que se está generando dentro del tubo es 500 veces
más fuerte que la gravedad. Así de fácil. ¿Sí? Hoy, como yo les dije, no van a hacer ejercicios. En ningún momento les van a pedir una calculadora científica. ¿Sí? Ahora, por lo tanto, dijimos, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando esto, que se formen sedimentos, que algo se vaya al fondo. Esta velocidad de sedimentación depende de la masa y la densidad. ¿Sí? Depende de la masa y de la densidad, tanto de la partícula como también del medio, del líquido que tú hayas colocado. ¿Sí? Escuchen bien, dice, finalmente, el que se formen sedimentos, que algo se vaya al fondo, es por esto. Es directamente proporcional a la masa y a la densidad de la partícula que has colocado acá adentro, pero inversamente proporcional al solvente que has utilizado, al líquido que has utilizado también agregado en este tubo. Conceptos un poco más físicos. ¿Sí? Ahora, una vez que hemos centrifugado y algo se fue al fondo, ¿qué unidad de medida utilizamos? Miren, siempre que medimos algo, siempre utilizamos unidades de medida diferentes. Por ejemplo, si yo quiero, no sé, medir algo en longitud, ¿no? Si yo quiero medir algo en longitud, pónganse, quiero medir el tamaño de mi mesa. Pues, ¿qué voy a utilizar? Unidades de medida de longitud. Puedo utilizar metros, puedo utilizar centímetros. Ahora, si quiero medir cosas microscópicas, pues también hay unidades de longitud microscópicas, como el micrómetro o el nanómetro que ya hemos utilizado. ¿Sí? Si yo quiero pesar algo, quiero conocer su peso en el espacio, pues hay también unidades de medida de peso, ¿no? El gramo, el kilogramo, diferentes unidades. Pero ahora, ¿cuáles son las unidades de la centrifugación? Escuchen bien esto. En la centrifugación y en la sedimentación, en eso que algo se vaya al fondo, utilizamos las unidades Svedberg. ¿Sí? Utilizamos las unidades S, o también conocidas como Svedberg. ¿A qué hace referencia eso? Cada unidad Svedberg, o sea, un 1S, sería 10 a 13 segundos que ha tomado a que se vaya al fondo. Estas son las unidades Svedberg. ¿Sí? La unidad Svedberg es una unidad de sedimentación, de sedimento, ¿no? S, sedimento, S, Svedberg. Dice, cada unidad S te dice 1S, quiere decir que esa partícula ha tardado de 10 a 13 segundos, o sea, mientras estaba centrifugando, ha tardado 10 a 13 segundos en irse al fondo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí nos coloca, por ejemplo, dice, por ejemplo, tenemos un ribosoma llamado 80S, les debe sonar, ¿no? ¿Se acuerdan de los ribosomas eucariotas, capítulo 1? Y ribosomas procariotas, seguramente esto lo saben porque están repasando para el examen del jueves, ¿verdad? Ya saben que el jueves hay un examen. Miren, del capítulo 1, otra vez. Miren, ribosoma eucariota, dijimos, es un ribosoma 80S, pero en procariotas es diferente, es un ribosoma 70S. ¿Qué te está diciendo esto de 80S? Como dijimos, las unidades Svedberg son unidades de sedimentación. Te están diciendo el tiempo que ha tardado en irse al fondo. ¿Sí? Y por si acaso, esto no es suma, no es sumar. Me voy otra vez a este principio. Recuerden, todo ribosoma completo, así entero, siempre tiene dos subunidades. Una subunidad mayor, ¿sí? Que si quieren va a ser esta. Tenemos una subunidad mayor o grande, también llamada grande, pero también tenemos una subunidad menor, o también conocida como pequeña. ¿Sí? Miren, si se dan cuenta, ¿cuánto es la subunidad grande o mayor? 60S. ¿Okay? ¿Cuánto es la subunidad pequeña o menor? Es 40S. ¿Cuánto es el ribosoma completo? Miren, no es sumar, nunca sumen, unidades S nunca se suman, porque esto no es sumar cosas, es sedimentación, es cuánto ha tardado en irse al fondo. ¿Sí? Si tú sumas, por ejemplo, 60S más 40S, por suma debería ser 100S, ¿no? El ribosoma completo, pero no es, por si acaso, la sedimentación no sigue patrones de suma. El ribosoma 80S no es igual a la suma de los coeficientes de sus dos subunidades. Tienes una subunidad 60S, una 40S, pero no quiere decir que el completo sea 100. No, para nada. Unidad S no es suma. ¿Sí? Y bueno, seguimos con centrifugación. Dijimos, escuchen bien, existe, esta es la mejor centrifugación que existe, es la centrifugación diferencial. ¿Sí? Aquí tomamos en cuenta esto. Hay moléculas de mayor tamaño que seguramente dijimos, mientras más grande sea, más rápido va a sedimentar, más rápido se ve al fondo, pero también tenemos moléculas de menor tamaño. Las más pequeñitas pues van a tardar mucho más en formar sedimentos. ¿Sí? Entonces, aprovechando esta diferencia que hemos hecho, la centrifugación diferencial va a ser
varias centrifugaciones, cada vez a velocidades crecientes. Quieren, les pongo un ejemplo. Miren, aquí está mi homogeneizado, ahí está toda mi mezcla del contenido de las células. ¿Cómo centrifugamos la primera vez? La primera vez centrifugamos a baja velocidad, la velocidad más bajita que puedas, ¿sí? Y se va a formar un primer sedimento, un primer precipitado. Aunque centrifuguemos suavito, lentito, se va a formar un primer sedimento. ¿Qué encontramos en el primer sedimento? Aquí vamos a encontrar núcleos, o sea, todo lo más grande, ¿no? ¿Qué es lo más grande que tiene la célula? Los núcleos o también células que no se han roto, ¿sí? Células enteras también vamos a encontrar en el primer sedimento, ¿sí? Entonces, como les dije hace rato, una vez que formemos este primer sedimento, con una jeringuita y una agujita, nos venimos acá hasta el fondo y de acá del fondo absorbemos. Quitamos solo el primer sedimento y tendríamos células enteras y núcleos, ¿sí? ¿Qué hacemos con todo este líquido que sigue flotando? A todo este líquido que sigue flotando acá, que sigue siendo una mezcla de sustancias, ¿no? Obviamente moléculas más pequeñas, miren, rojitas, azulitas, negritas, pero todo esto más pequeñito, que sigue flotando más arriba, le vamos a llamar sobrenadante. Escuchen bien, una vez que ya hemos extraído el primer sedimento, el sobrenadante, lo centrifugamos otra vez, pero cada vez que centrifugas otra vez, aumentas la velocidad. Miren, la segunda vez vamos a centrifugar, pero a una velocidad media, ¿sí? A una velocidad media van a empezar a separarse más orgánulos, pues van a salir los más grandes. ¿Qué obtenemos en el segundo sedimento? Vamos a encontrar mitocondrias, lisosomas, peroxisomas y cloroplastos. ¿Sí? Todo esto sale en el segundo sedimento. ¿Qué hacemos con el sobrenadante? El sobrenadante lo volvemos a centrifugar, pero esta vez a una velocidad alta, ¿sí? A una mayor velocidad. Y nos va a salir la llamada fracción microsómica, ¿sí? Aquí vamos a encontrar fragmentos del retículo endoplásmico y también membranas, ¿sí? Y el último sobrenadante lo centrifugamos por última vez a muy alta velocidad, ¿sí? En este vamos a encontrar finalmente a los ribosomas y muchas moléculas del citosol que van a quedar finalmente flotando, ¿ok? Miren que cuando utilizamos ya centrifugaciones a muy alta velocidad, miren, cuando ya estamos utilizando fuerzas superiores a 20.000 G, dijimos, ¿qué sería este 20.000 G? Estaríamos tan rápido, está girando el rotor, que ya se están generando fuerzas de 20.000 veces la fuerza de la gravedad. Aquí ya requerimos centrífugas, pero mucho mejores. Si quieres una centrífuga que gire así de rápido, ya no tiene que ser la centrífuga normal, ¿sí? Utilizamos uno mejorado llamado ultra centrífuga, el nombre te lo dice, ¿no? Ya es una centrifugadora mucho mejor. ¿Qué es lo bueno de las ultra centrífugas que ya trabajan en vacío total? O sea, al decir vacío, quiere decir que acá todo el interior donde está girando todo, no hay ni átomos del aire. Utilizamos bombas para botar todos los átomos del aire y así evitar mucha fricción y evitar el sobrecalentamiento. Esto ya se va un poco más al mundo físico, ¿sí? Si acá, en este lugar, hubiera átomos y nuestra máquina está girando súper rápido, si hubiera átomos acá adentro, nuestra máquina se sobrecalentaría y podría llegar a explotar nuestra muestra y explotar la máquina, ¿sí? Lo que hacemos entonces es generar un vacío total, ¿sí? Que no haya ni átomos del aire para reducir la fricción y también un método de refrigeración. Así podemos lograr finalmente fuerzas enormes, hasta 20.000 veces la fuerza de la gravedad, y evitar el sobrecalentamiento de la muestra y del equipo. Y así finalmente obtener partes mucho más pequeñas. Bueno chicos, eso sería todo y hemos llegado ya al final de nuestro segmento semanal. Como les dije, yo les he grabado esto en un videíto. Voy a proceder a cortar la grabación para que no se haga más larga.